Leyendo un informe del Swissinfo CH, Perspectivas Suizas en 10 idiomas, es la página, me llega el titular: la producción nuclear a nivel récord en 2025. China camino de ser el número 1 mundial. ¿Qué pasa? La producción, esto lo digo sin guión, totalmente improvisado. La producción de electricidad nuclear en el mundo va a llegar a un nivel récord este año, dice el texto. Destaca que China va a convertirse durante esta década en el líder mundial de esta tecnología, que parece haber entrado en una etapa de recuperación. Parece que el viejo continente y las Américas, no Norteamérica, perdón, Hispanoamérica e Iberoamérica no se enteró tampoco, pero bueno, se estima que para el año 2030, esto ya sin leer, todo improvisado un poco, China va a ser quien más reactores nucleares tenga. Se estima que no va a superar a Estados Unidos para 2030, pero sí al viejo continente, a toda Europa junto, en cuanto a la capacidad de 71 gigavatios. Bueno, entonces, ¿a qué venimos con esto? Si nosotros nos vamos a ver datos, tengo un dato del año 2023 en el cual tenía Francia primero, porque encabeza lejos la energía nuclear en el continente europeo. Una muy buena movida por parte de Francia, muy mala movida por parte de Alemania, que en el año 2023 no tenía ni una central nuclear. La más golpeada por la guerra de Ucrania y bueno, China en ese año tenía 55, Estados Unidos liderando con 93. Números porcentuales por población, China tiene, si no me equivoco, no me quiero equivocar mucho, pero me parece que casi 3 veces la población europea, si no me equivoco. Me puedo equivocar porque esto lo estoy diciendo un poco al aire y ahora voy a guión, porque esto viene en relación a un escrito sobre una reflexión, una reseña acorde a energía nuclear y cómo Europa, Iberoamérica, Occidente en general, se duermen los laureles. Entonces, vamos a pensar en que, sobre todo en Europa, continente hiperregulado, están dejando de producir bienes por ecologismo, supuesto ecologismo. Energía nuclear, la energía más limpia, casi, o top 3. En Europa están dejando de producir bienes por ecologismo. Me ciño al guión. Cuando un país vecino produce ese mismo bien, hay países vecinos de Europa que producen bienes. Los bienes que no se producen en Europa por supuesta contaminación, por ecologismo. Se lleva el dinero. Estos países se llevan el dinero porque se los venden a Europa y contaminan tanto en su territorio como en el europeo, pero de manera indirecta. Entonces hay un error clarísimo en el que se está perdiendo terreno en sectores que son clave para el desarrollo y por ende para el crecimiento y para la riqueza de las naciones. Entonces no se trata de promover la contaminación, sino de aplicar medidas contra el dumping ecológico sin caer en hipocresías. Sin embargo, en lugar de eso, prefieren imponer aranceles a las importaciones de estos mismos bienes, haciendo que el costo lo pague la gente común, porque Europa, en general, la Unión Europea tiene un arancel común en todos los países miembros. No importa quién lidere, ni qué ideología tenga un español, a la ideología que tenga un búlgaro, a la que tenga un holandés. En caso de que la Unión Europea decida poner un arancel, va a ser para todos en común a la hora de comprar el mismo bien. Voy a ejemplificarlo. El coste lo paga la gente común. ¿Por qué? Porque el que produce a 50 y vende a 100 sigue obteniendo lo mismo. Sigue obteniendo 1. Pero
los europeos en este caso pagan 1,20. ¿Por qué? Ahí está el nivel, entra el impuesto arancelario, el cual lo termina pagando el consumidor feliz de aportar a un cambio que en realidad no se concreta. Estos se convierten en la vaca que van mirando el paisaje mientras llegan al matadero. Es un panorama un poco desolador. Hay formas de producir energía limpia sin perder competitividad, no productividad. Pero cuanto más tiempo dejan pasar, más se van acrecentando las distancias y se acrecentarán, como el ejemplo de China. Y ni hablar del sureste asiático, que es un continente pujante que viene creciendo a un ritmo escandaloso. Me ciño al guión, pero hay cosas que voy agregando fuera. Entonces, para cuando los países que aprovecharon la oportunidad lleguen a sus objetivos, Europa todavía, e Iberoamérica, quiero incluir acá Iberoamérica, pero Europa sobre todo porque es el continente más estancado en este momento, Europa estará apenas buscando una solución de emergencia, pagando un costo económico y político mucho mayor y condenando a varias generaciones al retraso, a ese retraso. Mientras tanto, los políticos, que tienen muy buena oratoria, hacen que los europeos acepten un Renault 4 como si fuese un deportivo de lujo. Es fundamental que aprendan a distinguir cuando una medida tiene fines políticos y cuando tiene fines económicos. Las primeras no temen perder en lo económico a largo plazo si pueden ganar votos en el corto plazo, mientras que las segundas, las medidas con fines económicos, temen ganar eficiencia, economía, riqueza, si esto implica perder el respaldo electoral. Porque la narrativa económica juega mucho, acá lo menciono. Este estancamiento no es casual. Como lo explica Robert Shiller en su libro sobre narrativas económicas, la percepción pública influye más en la economía que las decisiones técnicas concretas. Desde el desastre de Chernóbil, como lo quieran decir, en 1986, muchos países occidentales cayeron en un bucle de estancamiento por ceder a la narrativa dominante, en cuanto a energías se refiere, energías nucleares. En lugar de avanzar en la tecnología nuclear y mejorar su seguridad, optaron por reemplazarla con fuentes de energía menos limpias y eficientes. Años después, al notar que la contaminación se volvió un problema mayor, se intenta revertir el rumbo, pero sin haber avanzado realmente, solo desviándose sin sentido. Es como decía Walter Nelson, salí de ahí, maravilla. Entonces, la pregunta ahora es, ¿seguirán comprando al vecino lo que ellos mismos ya no producen, imponiendo aranceles simbólicos para apaciguar a la población? ¿O, en cambio, se pondrán los pantalones y reactivarán la industria aprovechando la mano de obra cualificada que no escasea para nada en Europa, porque no es por falta de educación que esto no lo hacen? Y si decidieran actuar, podrían revertir el desastre de balanza comercial en el que están inmersos, sobre todo en materia energética. Quizá esta mirada está sesgada, porque yo lo miro un poco desde el lado del comercio, pero los números son claros, pero más claro que los números es la realidad. Mientras Europa y otros países desarrollados se miran el ombligo, las economías emergentes, que históricamente fueron consideradas tercermundistas, atrasadas, están tomando la delantera. Y escucho, ¿cómo puede ser que estos muertos de hambre ahora sean más ricos que nosotros? Todavía se escucha en boca de algunos que creen que su ciudad es el centro del mundo y su país el del universo. Quiero agregar fuera de guión, por ejemplo, las medidas de PIB por paridad de compra. Podemos ver como Indonesia ya superó hace tiempo a Reino Unido y a Francia, colocándose séptima, si no me equivoco, o sexta. Entonces ahí hay para meter ficha. Curiosamente, muchos de los que denuncian que Estados Unidos boicotea la industria europea o que Sudamérica podría ser potencia mundial si no fuera por la interferencia estadounidense, son los mismos que rechazan acuerdos con países que realmente están creciendo a tasas de 2 dígitos.
ya sea Vietnam, ya sea China, que ahora está ralentizándose, y varios países pueden entrar dentro de esto. Indonesia, que es un mercado increíble, que se va a desarrollar a números gigantescos, si ya no lo está haciendo. Estas mismas personas que no quieren comerciar con países que realmente están creciendo y acusan a Estados Unidos de boicotear la industria europea o que Sudamérica no crece por su culpa, luego esperan que Tesla o alguna otra multinacional instale fábricas en su territorio sin darse cuenta que estos gigantes no crean una riqueza sostenible. Solamente extraen lo que pueden hasta secar la fuente, chupan de la teta de un estado, como ya lo hizo Musk con Narendra Modi en India. Y lo quiere seguir haciendo en distintos países, por eso es que ahora mismo se dan fueguitos con Milei, porque ahí ve una oportunidad, está viendo una mujer desesperada, viuda. Bueno, una mujer lo pongo como ejemplo. Quien necesita a alguien que venga a darle un poco de dinero porque se encuentra en situación de calle ya que dependía de su marido. Entonces, no se debe olvidar, el europeo sobre todo, que antes, en el siglo pasado, en principios del siglo y también en el siglo XIX, muchos en Europa se burlaban de los científicos y empresarios estadounidenses, estos quienes décadas después lideraron la revolución tecnológica más grande del siglo XX y principio del siglo XXI. Y todavía lo siguen liderando, o bueno, en guerra con China ahora. En guerra no, en guerra cibernética, por así decir, de tecnología, competencia. Estos llevaron la globalización a Iberoamérica, Europa, Oceanía y partes de Asia y África. También podemos poner ejemplo, la mencionada antes China, quienes por otro lado fueron el país más avanzado tecnológicamente durante 3.600 de los últimos 4.000 años. Tras un siglo de humillaciones, agresiones y discriminación, en el siglo de humillación, ahora es temido, incluso por Estados Unidos. Es la historia repetida del estudiante nerd al que todos golpeaban en la secundaria y que se anotó a boxeo y tras años de entrenamiento podría devolver el golpe sin ningún esfuerzo, pero no lo hace. Respeta a sus antiguos agresores, aunque estos aún no le insulten, creyendo erróneamente que siguen teniendo la ventaja. El desafío global no es menor. En casi todos los países, sea, me refiero a Occidente, sea Argentina, España, México, Suecia, hay mucho por mejorar. Si solo se critica a los que hacen en lugar de competir con ellos, se pierde por partida doble. Se pierde el tiempo y la oportunidad de progresar. El coste de oportunidad de progresar con esas energías y el tiempo que nos gastamos en criticar al que hace. Esto vale tanto para la microeconomía como también para la macroeconomía. Por último, quiero reconocer que quizás también tengo un sesgo en este análisis. Solo es un mero análisis, no estoy tratando de solucionar el mundo. Es un análisis sobre situación actual. En este escenario de competencia entre grandes jugadores contra mercados emergentes que buscan desafiar a lo establecido, el status quo actual, puedo estar sesgado por una situación estilo David y Goliat, donde apoyo al emergente contra el gigante ya establecido. Pero bueno, la economía y el comercio no se trata de una verdad absoluta, sino de un intento por comprender la situación sin caer en encasillamientos que limiten el crecimiento global. No hay que encasillarse en una verdad absoluta en esto. Y con esto me despido. Gracias y un saludo.